Hola con todos. En el ámbito cristiano creemos que el alimento espiritual para nuestro espíritu es la palabra de Dios. La Biblia en algunos casos también es considerada como una medicina para nuestro espíritu. Ahora, muchos sabemos que al momento de tomar alguna medicina, el médico nos dice o en la cajita de la medicina hace mención de los efectos adversos que puede ocurrir al consumirlo, es decir, de los malestares o el daño que puede ocasionarnos. Pues bien, teniendo en cuenta esta analogía entre la Biblia y la medicina, también he llegado a aprender que en algunos casos, al consumir la palabra de Dios, es decir, al leer y querer aprender la Biblia, puede ocasionarnos algunos efectos adversos que debemos tener cuidado, y en esta ocasión quiero referirme a dos. El primero es el deseo ardiente de justicia o que Dios castigue a los malos. Cuando leemos la Biblia vamos a saber que al final de la vida del hombre Dios castigará a los malos y entonces ahí será el lloro y crujir de dientes para ellos. Ahí pagarán todo el daño que han hecho. Sin embargo, muchas veces mientras vivimos vamos a presentar esos malos deseos, principalmente cuando somos los afectados, cuando vemos que otros hacen lo malo o vemos que los demás no viven, a nuestro parecer, conforme a la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando murió Abimael Guzmán, un personaje político peruano, muchos que tienen conocimiento de la Biblia decían: qué bueno que se murió ese genocida, ahora pagará por sus crímenes en el infierno. Actualmente es algo que muchos desean para el presidente de Rusia, Putin, y desean que tengan una de las peores muertes y que se vaya al infierno. Hay quienes tienen ese mal deseo para quienes están a favor o promueven el consumo de drogas, el aborto, el matrimonio homosexual y cualquier otro acto que no es conforme a la palabra de Dios. El mes pasado, por ejemplo, cuando aprobaron en Colombia sobre el aborto, hay muchos cristianos, católicos, evangélicos y otros quienes mandaron al infierno a quienes aprobaron esa ley. Lo mismo pasó el año pasado en nuestro Perú, cuando en la segunda vuelta de las elecciones se hablaba de un posible gobierno comunista. El deseo que Dios castigue al malo o a quien no vive conforme a la palabra de Dios es un efecto adverso con el cual vamos a tener que luchar fuertemente. Pienso que tal vez Jesús, sabiendo que es un efecto adverso que se hace presente muy a menudo en todos, por eso dijo: amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Es algo difícil, pero es una meta en nuestra vida. Es imposible, sí. Por eso necesitamos a Dios para que nos ayude, porque lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. El otro efecto adverso es que vamos a pensar que somos mejores que los demás. Muchas veces pienso que inconscientemente los demás piensan que los cristianos o los evangélicos son mejores o deben ser mejores. Por eso muchas veces dicen: no puedo creer que un evangélico pueda estar robando, no puedo creer que un evangélico pueda ser infiel. Hay quienes dicen: pero si tú eres evangélico no puedes hacer esto o aquello. Hasta llegan hacer un escándalo y en los medios de comunicación sacan sus titulares diciendo: pastor evangélico ha robado, pastor evangélico ha violado. Hasta ahora no he visto una noticia que diga, por ejemplo, ateo ha robado, agnóstico ha violado. Pero pienso, como diría Ricardo Arjona, que el problema no es que los demás piensan que somos o debemos ser mejores. El problema es cuando nosotros pensamos que somos mejores. Y es un efecto adverso que se produce en nuestra vida cuando consumimos y practicamos la palabra de Dios, la Biblia. Mientras vamos consumiendo la palabra de Dios y principalmente cuando lo vamos practicando, vamos a llegar a pensar que somos mejores. Vamos a pensar que somos mejores porque leemos la Biblia, porque oramos, porque vamos a la iglesia cada fin de semana o cuando damos nuestras ofrendas y diezmos. Y muchas veces cuando cultivamos esa forma de pensar, llegamos a despreciar, criticar y hasta insultar a otros que no lo hacen. Para quienes se preguntan por un sustento bíblico, la base bíblica la tenemos en la parábola del publicano y el fariseo. Si quieres conocer la historia completa lo puedes leer en Lucas capítulo 18 versículo 9-14. En esa parábola podemos ver cómo uno de ellos, un estudioso de la ley de Dios, decía que era una mejor persona porque oraba y daba sus diezmos, pero el otro, el publicano, pedía perdón porque era consciente que le faltaba mucho por mejorar. Con todo esto no quiero desanimarte para que no leas la Biblia, sino todo lo contrario, es para ayudarte a que la palabra de Dios crezca mejor en ti y dé los frutos que corresponde en tu vida. Tal vez hay quienes estarán pensando: como esos son los efectos adversos al consumir la palabra de Dios, es mejor no consumirla. Pues no, porque peores son los al no consumirla, porque no solo nos vamos a deleitar haciendo lo malo, sino que vamos a ser productores de lo malo.
Como ejemplo, tenemos a quienes roban al Estado, ya no tienen compasión por las necesidades de la población y solo ven sus intereses personales. La hipótesis que tengo es que eso pasa cuando nos alejamos de Dios, tomamos distancia de Él y le decimos: Dios, no quiero saber nada de ti, no te necesito en mi vida. Yo sé cómo prosperar y no te necesito a ti para ello. Estimados amigos, hay que tener mucho cuidado con estos efectos adversos y otros. Suele presentarse periódicamente y principalmente cuando empezamos a leer la Biblia en la carne y no con la ayuda del Espíritu Santo. Digo en la carne cuando la leemos solo para conocer como información histórica o cultural y no la leemos con el propósito de alimentar el espíritu y crecer. Digo en la carne cuando la leemos solo cuando nos toca predicar, cuando queremos enseñar o cuando queremos señalar y no lo consideramos nuestro maná o alimento espiritual de cada día. Muchas gracias por tu atención y deseo que esta corta reflexión te anime a construir tu propia historia con Dios. También espero que me sigan viendo y escuchando en otro próximo video. Hasta entonces, cuídense mucho y bendiciones.